estaba oculta en las sombras de un campo viejo, con el cuerpo desgarrado y desfigurado, apenas aferrándose a la vida. La pastora alemana embarazada estaba atrapada en un mundo de sufrimiento, su frágil cuerpo cosido en un saco, abandonada a morir por las mismas personas que deberían haberla cuidado. Cada centímetro de su cuerpo mostraba las marcas de la crueldad. Ensangrentada, magullada y maltratada, su pelaje enmarañado de tierra, como si el mundo la hubiera olvidado. Sus ojos, antes llenos de la energía de una fiel compañera, ahora solo reflejaban agotamiento y desesperanza. Durante horas permaneció allí, atrapada y vulnerable, con el cuerpo debilitado por la dureza de su terrible experiencia y el espíritu casi destrozado. Pero entonces, en medio del silencio del campo abandonado, un suave sonido rompió la pesadez. Pasos lentos y pausados. La mujer se acercó con cautela, con el corazón apesadumbrado por el miedo y la incertidumbre. Había visto mucho sufrimiento, pero nada la habría preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Al arrodillarse junto al perro herido, con los ojos llenos de compasión, notó algo que lo cambiaría todo. Los ojos de la pastora alemana brillaron solo por un instante, como si algo en su interior reconociera el toque de bondad. Fue tenue, apenas perceptible, pero suficiente para despertar algo en el corazón de la mujer. Extendió la mano con cuidado, temblorosa, y tocó suavemente el hocico de la perra. La mujer sintió la vida bajo sus dedos, no la inercia de una perra resignada a su destino, sino una chispa de esperanza silenciosa e imperecedera que se negaba a extinguirse a pesar de la crueldad que había sufrido. Fue como si el perro comprendiera, o al menos creyera, que por fin alguien se preocupaba por él. No era mucho, pero ese toque, esa conexión fue suficiente. La mujer supo en ese momento que no iba a dejar que el perro muriera de frío. Aún había una oportunidad de reescribir su historia. Pero justo cuando la mujer empezó a levantar al perro, oyó algo a lo lejos. Pasos. No eran los pasos suaves y cuidadosos de un rescatador, sino las zancadas firmes y deliberadas de alguien que sabía exactamente lo que hacía, alguien que los había estado observando. Y en ese instante todo cambió. El perro no solo estaba abandonado por su pasado, estaba siendo perseguido. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde nos estás viendo? Siempre es increíble ver a nuestra comunidad global unirse. Si aún no lo has hecho, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Ahora, vayamos directo al grano. El corazón de Emma se aceleró al oír los pasos cada vez más fuertes. El calor del frágil cuerpo de la perra en sus brazos contrastaba marcadamente con el aire frío y cortante que las rodeaba. Había pensado que sería una simple misión de rescate, encontrar a la perra, ponerla a salvo y brindarle los cuidados que tanto necesitaba. Pero allí, con la pastora preñada en brazos, la realidad de la situación empezó a asentarse. No se trataba de otra perra abandonada. Era una historia de traición, de crueldad más profunda de lo que Emma podía comprender. La panza hinchada de la perra no era solo un símbolo de vida, era un símbolo de sufrimiento, de ser usada y desechada como si fuera un simple objeto. El sonido de los pasos acercándose se hacía más fuerte, cada paso un recordatorio de que Emma no estaba sola. Y por mucho que deseara que no fuera así, sabía que el mundo en el que vivían no era tan seguro como parecía. No solo estaba protegiendo a la perra del daño físico, la estaba protegiendo de un pasado que había regresado para reclamarla, y ese pasado no iba a dejarla ir tan fácilmente. Emma no quería mirar por encima del hombro, pero no podía ignorar el instinto que le decía que algo andaba mal.
La habían entrenado para confiar en su instinto, y cada instinto dentro de ella gritaba que el peligro estaba cerca. Movió suavemente al perro en sus brazos, con la mente acelerada, mientras intentaba averiguar qué hacer a continuación. El refugio no estaba lejos, pero en ese momento parecía estar a kilómetros de distancia. Tenía que llegar allí, tenía que poner a salvo al perro, pero sabía que no sería tan sencillo. El pasado venía a por ellos, y fuera lo que fuese, se acercaba rápidamente. La perra, aún demasiado débil para moverse sola, miró a Emma con esos ojos oscuros y conocedores. Había dolor en ellos, un dolor que Emma había visto con demasiada frecuencia. Pero también había algo más, algo que Emma esperaba ver. Había confianza. No era mucha, pero suficiente para decirle que esta perra no era una simple callejera, era una sobreviviente, y con los cuidados adecuados podría sanar, podría salvarse. Pero eso no iba a ser suficiente. Mientras Emma daba unos pasos hacia adelante, oyó el inconfundible crujido de la grava bajo sus pies. Sabía que alguien se acercaba. Era demasiado tarde para esconderse, demasiado tarde para escapar de lo que fuera que viniera. Sujetó a la perra con más fuerza, respirando con dificultad, mientras debatía su siguiente movimiento. No podía simplemente correr. La perra estaba demasiado herida, demasiado débil. Tenía que enfrentarse a lo que viniera, y en ese momento Emma comprendió algo vital. Ya no luchaba solo por salvar a la perra, luchaba por protegerla y no permitiría que el pasado se llevara a otra vida. Maxine, la encargada del refugio, siempre había sido una mujer amable, pero Emma sabía que solo podía hacer lo que fuera para protegerlos. El refugio era seguro para los animales, pero afuera había amenazas reales. Personas que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían, incluso si eso significaba herir a quienes no podían defenderse. Maximus, el perro que Emma había salvado no hacía mucho, había sido otro recordatorio de eso. Un soldado, abandonado, olvidado, y ahora, en su lugar, comenzaba una nueva vida que necesitaba protección. A medida que los pasos se hacían más fuertes, Emma sintió que el peso de la situación se le hundía más en el pecho. No solo estaba protegiendo la vida de este perro, estaba protegiendo todo en lo que creía. El mundo le había fallado a este perro y también a Maximus. No era suficiente salvarlos. Necesitaban algo más. Necesitaban un futuro donde pudieran vivir sin miedo, sin dolor. Y Emma, a pesar de todo su entrenamiento y toda su fuerza, sabía que ella tenía que ser ese futuro. Los pasos se acercaban cada vez más, y Emma miró por encima del hombro. Vio una figura emerger de entre las sombras, caminando con determinación. No era un simple transeúnte, era alguien que había venido por el perro que ella sostenía. Y Emma sabía que si no actuaba ahora, la vida que esperaba darle al perro le sería arrebatada antes de que siquiera tuviera la oportunidad de comenzar. No había tiempo para dudar, no había tiempo para pensar. A medida que la figura se acercaba, Emma tomó una decisión. Lucharía por esa perra, costara lo que costara. Le daría una oportunidad en la vida, una oportunidad para ser feliz. Y si el pasado las alcanzaba, lo afrontarían juntas. Emma no iba a permitir que nadie se la arrebatara. La figura dio un paso adelante, y en la tenue luz del campo, Emma pudo verlo con claridad. Su presencia era inconfundible, y sus movimientos lentos y decididos hacían que el aire a su alrededor se sintiera más pesado, cargado de una tensión tácita. Emma apretó más fuerte a la perra. Podía sentir el peso de su decisión, la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. La perra, aunque todavía débil, se movió ligeramente en sus brazos. Su cuerpo temblaba por la combinación de agotamiento y miedo. Emma tenía claro
que la perra había sufrido un dolor inimaginable, pero también que no estaba lista para rendirse. No estaba lista para rendirse. Emma dio un paso adelante, colocándose entre el perro y el desconocido. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y sus instintos le gritaban que protegiera al perro a toda costa. El hombre se detuvo a pocos metros de distancia, sin apartar la mirada del rostro de Emma. No había ira en su mirada ni dureza, pero había algo más frío, más calculador, algo que Emma no podía identificar, pero algo en lo que sabía que no podía confiar. «Tienes lo que es mío», dijo el hombre con voz firme, casi demasiado tranquila. Había un tono cortante en sus palabras, algo que hizo que a Emma se le erizaran los pelos de la nuca. «Esa perra no te pertenece. Pertenece a quienes la entrenaron, a quienes dependen de ella. No puedes llevártela sin más». A Emma se le revolvió el estómago. Sabía a qué se refería. No se trataba de un perro abandonado. No era solo una historia de rescate. La perra en sus brazos, la perra que sufría y tenía miedo, no era una perra callejera más. Había formado parte de algo mucho más oscuro, algo que Emma jamás esperó. Las palabras del hombre no solo reclamaban la propiedad de una perra, la reclamaban como propiedad, como un activo, como algo desechable que ya no era útil. Las implicaciones de esas palabras la golpearon en el estómago. Había esperado una lucha por su seguridad, pero esto era una lucha por su libertad, una lucha contra un sistema que veía a animales como Maximus, como herramientas, como armas y nada más. El corazón de Emma se aceleró al mirar al perro en sus brazos. La respiración del perro era superficial. Sus ojos estaban apagados por el cansancio, pero Emma podía sentir la voluntad de vivir aún en su interior. Había una resiliencia en ella, una fuerza silenciosa que le recordaba su propia lucha por una vida mejor, una vida lejos del dolor y la oscuridad de su pasado. El perro no era solo un objeto que podía reclamar y recuperar para usarlo de nuevo. Tenía derecho a vivir, y Emma no iba a permitir que nadie se lo arrebatara. El extraño se acercó con el rostro endurecido. «No lo entiendes, no sabes con quién estás tratando. Esta perra fue entrenada para algo importante. No es solo un animal abandonado que necesita ser rescatado. Es un soldado, un arma, y pertenece a quienes la necesitan». La mente de Emma daba vueltas. Soldado, arma, la perra había sido entrenada para la guerra. El peso de esa comprensión la golpeó con fuerza y sintió cómo la ira crecía en su interior. ¿Cómo podía alguien ver a esta perra, a esta hermosa criatura que había sufrido y sobrevivido como una herramienta? ¿Cómo podían ignorar el dolor que había sufrido, la traición que había enfrentado? La perra que sostenía no era un arma, era una sobreviviente. La habían usado, abusado y dejado de lado. Y Emma no iba a dejar que volviera a esa vida. No, cuando apenas empezaba a sentirse segura, no cuando acababa de empezar a sentir que la esperanza volvía a ser real. Se irguió, con la voz baja pero firme, la ira y la determinación palpables en sus palabras. No, ya no le pertenece a nadie. No es un soldado, es un ser vivo, una criatura que merece la oportunidad de vivir libre de miedo y violencia. No la recuperarás. Ahora es mía. Los ojos del hombre brillaron con algo peligroso, pero Emma no se inmutó. Había visto suficiente crueldad en el mundo como para saber cuándo mantenerse firme, cuándo luchar por lo justo. No iba a permitir que llevara al perro de vuelta a una vida de sufrimiento. No iba a permitir que se apropiara de algo que ya había sido abandonado por el mundo. La tensión en el aire era densa. Cada segundo se extendía hasta la eternidad. La mirada del hombre no se apartó de la de Emma, con la mandíbula apretada por la frustración, pero había un destello de vacilación en sus ojos. No habló de inmediato,
como si sopesara sus opciones, intentando decidir si presionarla más o dejarlo pasar. Emma se mantuvo firme, con todos los músculos de su cuerpo tensos por la anticipación. Estaba lista para luchar, estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Entonces ocurrió algo inesperado. El hombre retrocedió un paso, entrecerrando ligeramente los ojos. Ya no parecía sorprendido, ya no parecía enojado. En cambio, parecía casi resignado. «Bien», dijo con voz tranquila pero firme, «pero no creas que esto ha terminado. Hay gente que vendrá por ella. No puedes mantenerla oculta para siempre, y cuando descubran lo que has hecho, te arrepentirás». A Emma se le encogió el corazón. La amenaza en sus palabras no era vacía, era real, pero no dudó. No le tenía miedo ni a él ni a quienes pudieran perseguirlos. Le había hecho una promesa a este perro, y no iba a arrepentirse, ni ahora ni nunca. El hombre se giró y desapareció entre las sombras tan rápido como había llegado, dejando a Emma sola con Maximus, el perro al que había prometido proteger. En cuanto se fue, Emma exhaló. La tensión de su cuerpo finalmente se alivió, pero el peso de sus palabras aún flotaba en el aire, un escalofriante recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. La lucha por la libertad de Maximus acababa de comenzar, y Emma estaba lista para lo que viniera después. El silencio tras la marcha del hombre se cernía pesadamente en el aire, como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Emma se quedó allí, mirando fijamente el lugar donde él había estado hacía apenas unos momentos, con sus palabras resonando en su mente. Había una sensación de firmeza en su partida, una amenaza persistente en el aire que le recordaba que el peligro estaba lejos de terminar. Pero en ese instante su mirada se desvió hacia Maximus, quien estaba sentado a su lado, aún temblando ligeramente por el encuentro. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez desde que se conocieron, hubo un destello de confianza en ellos. No era completo, no era perfecto, pero estaba allí, y era suficiente. Los pensamientos de Emma corrían a toda velocidad. El hombre lo había dejado claro. Maximus no era solo un perro, formaba parte de algo mucho más oscuro, mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Pero Emma ya sabía que el pasado de Maximus ocultaba más de lo que ella podía ver. Había visto las señales en su porte, en cómo reaccionaba su cuerpo a ciertos sonidos o movimientos. No era solo un superviviente. Había sido entrenado para resistir, para luchar, para servir. Y esa realidad la golpeó como un rayo. Creyó que lo estaba salvando del pasado, pero la verdad era que su pasado no estaba listo para dejarlo ir. La noche después de que el hombre se marchara, Emma se sentó con Maximus en la tranquilidad del refugio. Recorrió su abrigo con los dedos, repasando mentalmente cada palabra que el hombre había dicho, cada pista que había dejado sobre la vida de Maximus, antes de que ella lo encontrara. No estaba preparada para lo que había descubierto, pero sabía una cosa: no podía dejar que volviera a esa vida. No ahora, no después de todo lo que habían pasado juntos. Maximus tenía los ojos cerrados y respiraba con regularidad pero despacio. Por fin estaba en paz, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Pero Emma no podía evitar preguntarse qué clase de vida había llevado antes de esto, de qué clase de mundo había formado parte. Le habían dicho que los perros militares eran entrenados para realizar tareas difíciles, a menudo peligrosas. Había visto perros que habían servido en zonas de guerra, cuyas vidas cambiaron para siempre por la violencia que presenciaron. Pero la historia de Maximus no era como las demás. Lo habían abandonado, lo habían descartado las mismas personas en que una vez dependieron de él.
Lo habían entrenado para ser una herramienta, un soldado, y cuando ya no era útil, lo desecharon como si fuera una pieza rota de equipo. Sus dedos se detuvieron en su pelaje al pensarlo. El expediente que el oficial le había mostrado la verdad tras la historia del perro aún le pesaba en la mente. Maximus había formado parte de un equipo de élite de perros militares utilizados para rastreo, detección de explosivos y protección en zonas de guerra. Había sido los ojos y oídos de soldados en lugares que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Y cuando su adiestrador fue asesinado, Maximus fue abandonado a su suerte, descartado por quienes una vez lo consideraron su compañero. Emma se levantó y se acercó al archivo que guardaba sobre Maximus. La verdad estaba allí, toda. Lo había hojeado rápidamente antes, pero ahora necesitaba comprender. Abrió el archivo de nuevo y comenzó a leer, sus ojos escudriñando las palabras. La misión de Maximus había sido clasificada, pero lo que sí sabía era esto. Había servido en algunas de las zonas más peligrosas del mundo, arriesgando su vida día tras día. Y cuando su supervisor murió, Maximus fue desechado como si no fuera nada más que un objeto, abandonado a su suerte. Pero lo que leyó a continuación fue aún más inquietante. Los militares no solo abandonaron a sus perros, sino que los borraron de la faz de la tierra. El guía de Maximus había muerto en el campo, pero el resto del equipo, quienes habían trabajado con él, habían desaparecido. Era como si Maximus nunca hubiera existido, como si el vínculo que habían formado no significara nada. Había sido una herramienta, una máquina, y cuando ya no pudo cumplir ningún propósito, lo habían descartado. Emma cerró el expediente de golpe, con las manos temblorosas. Esta no era solo una historia de abuso o negligencia. Era la historia de un soldado que había dado su vida por los demás, solo para ser desechado cuando ya no era necesario. Y Emma no podía aceptarlo. No podía aceptar cómo habían tratado a Maximus, cómo lo habían usado y luego abandonado como si no importara. El pasado de Maximus no solo fue doloroso, fue una traición de lo más profunda. Emma sabía en el fondo que no se trataba solo de darle una nueva vida, se trataba de devolverle algo que le habían arrebatado, su dignidad, su confianza, su derecho a vivir sin miedo. Se sentó a su lado, con el expediente aún en sus manos. «Lo siento mucho», susurró, con la voz cargada de emoción. «Merecías algo mejor. Mereces ser tratado con respeto. Me aseguraré de que nadie te vuelva a hacer daño. Me aseguraré de que seas libre». Maximus abrió los ojos y la miró a los ojos. Su cuerpo aún temblaba, pero su mirada era más dulce que antes. Por primera vez desde que lo encontró, no la miró con recelo ni miedo. La miró con algo más, confianza. Emma sabía que la batalla que se avecinaba no se trataba solo de mantener a Maximus a salvo. Se trataba de ayudarlo a recuperar su lugar en el mundo, de ayudarlo a comprender que no era solo una herramienta, un arma o un soldado abandonado. Era un ser vivo, digno de amor y cuidado, y esa era una lucha que valía la pena. Mientras la noche los envolvía, Emma permaneció a su lado, sabiendo que pasara lo que pasara, cualquier peligro que acechara en las sombras, lo afrontarían juntos. Esto ya no era solo un rescate, era una transformación, y Emma estaba decidida a superarlo. Los días se convirtieron en semanas, y con cada día que pasaba, el vínculo entre Maximus y Emma se fortalecía. Lo que una vez había sido una confianza silenciosa y frágil, se estaba convirtiendo poco a poco en algo más poderoso, algo más real. Maximus, aunque aún atormentado por su pasado, había comenzado a mostrar signos de verdadera sanación. Sus pasos ya no eran tan vacilantes,
y sus ojos, aunque aún ensombrecidos por la incertidumbre, ya no reflejaban el mismo miedo distante. Ahora seguía los movimientos de Emma. El sutil movimiento de sus orejas y la forma en que se inclinaba ante su tacto demostraban una creciente comodidad en su presencia. Pero Emma sabía que el viaje estaba lejos de terminar. El perro había recorrido un largo camino, sí, pero sus cicatrices, esas que eran más profundas que cualquier herida física, seguían allí, ocultas bajo la superficie. Podía sentir el peso de su trauma cada vez que su cuerpo se ponía rígido ante un movimiento repentino, o cuando sus ojos se dirigían a la puerta como esperando que alguien entrara. Los ecos de su pasado no se borraban tan fácilmente. Emma lo entendía. Había visto lo suficiente para saber que la sanación era un proceso lento, especialmente para alguien como Maximus, cuyo pasado había sido moldeado por la violencia, la guerra y la traición. Sin embargo, a pesar de las cicatrices que cargaba, había algo innegable en la forma en que Maximus le respondía a Emma. Empezaba a confiar. Estaba aprendiendo que no todos los humanos eran como quienes lo habían abandonado. No todos lo veían como una herramienta o un arma que desechar cuando ya no fuera útil. Había algo dulce en su mirada, algo tierno que Emma nunca esperó volver a ver. Un atisbo del perro que una vez fue, antes de que su mundo se desmoronara. Una mañana, mientras Emma trabajaba en el refugio, vio a Maximus de pie en la puerta, inmóvil, pero con una profunda determinación. No se movía, solo la observaba, con la mirada fija en cada movimiento. Era la primera vez que lo hacía, la primera vez que simplemente observaba, no por miedo, sino por curiosidad, quizás incluso por confianza. Emma hizo una pausa, sintiendo el peso del momento. Este era el punto de inflexión, no solo para Maximus, sino también para ella. Había pensado que la lucha era para salvarlo, y así había sido, pero ahora comprendía que la lucha era para sanar. Sanarlo, sanarse a sí misma. Max, dijo suavemente, su voz un susurro en el silencio del refugio. Ven aquí. El perro no dudó. Lentamente, casi con cautela, caminó hacia ella. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero no hubo retroceso, ni vacilación. Cuando llegó a su lado, se quedó quieto, observándola con los ojos, como si esperara su siguiente movimiento. Emma extendió la mano y la colocó suavemente sobre su cabeza, rozando con los dedos el pelaje de sus orejas. Él cerró los ojos al contacto con el cuerpo quieto y relajado. El corazón de Emma se llenó de emoción. Sabía que este día llegaría, pero ahora que había llegado, no pudo evitar sentirse abrumada por la profunda transformación que ambos habían experimentado. Ella le había prometido una segunda oportunidad, y ahora veía que él empezaba a creer en esa promesa. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Ella no solo lo ayudaba a sanar, sanaba con él. Pero el mundo fuera del refugio seguía siendo incierto, y al mirar hacia la puerta, Emma se dio cuenta de que sus problemas no habían terminado. Había fuerzas que no se detendrían ante nada para recuperar a Maximus, para obligarlo a regresar a la vida que había dejado atrás. El hombre que había venido a reclamarlo, las amenazas que se cernían sobre ellos, seguían siendo una realidad. Pero Emma no temía la batalla que se avecinaba, estaba lista para ella. Ahora tenía a Maximus, y eso significaba que tenía un propósito, el propósito de luchar por la libertad de este perro, su futuro y su seguridad. Esa noche, mientras Maximus yacía a su lado, con el cuerpo relajado y tranquilo por primera vez en lo que parecía una eternidad, Emma permaneció sentada en silencio, reflexionando sobre todo lo que los había traído hasta allí. El largo camino que habían recorrido juntos no se trataba solo de sobrevivir al pasado,
Se trataba de darle a Maximus la oportunidad de vivir y de darse a sí misma la oportunidad de volver a confiar, de creer que la redención y la esperanza no eran solo palabras vacías. Había encontrado la fuerza para cuidarlo, para protegerlo, y al hacerlo, había redescubierto las partes de sí misma que había perdido en el camino. A la mañana siguiente, Emma acompañó a Maximus al patio. Su rutina habitual se había convertido en un ritual reconfortante. Ya no era el perro roto que había rescatado de debajo del puente. Era más fuerte, más seguro, y estaba más conectado con ella que nunca. Pero mientras caminaban por el patio, Emma oyó un sonido a lo lejos. Pasos. La figura familiar emergió de nuevo, el extraño. Esta vez, sin embargo, no había miedo en el corazón de Emma. No corría, no se escondía. Se mantuvo erguida frente al hombre que una vez había amenazado con llevarse a Maximus, y esta vez estaba lista para enfrentar lo que viniera después. En cuanto el extraño apareció en el patio, el aire pareció espesarse de tensión, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Emma no dudó. No iba a ceder esta vez. Había llegado demasiado lejos. Había luchado demasiado por Maximus, como para dejar que nadie se lo llevara. Podía sentir el peso de su mirada sobre ella, los ojos del hombre entrecerrándose al fijarse en Maximus, que estaba a su lado, tenso, pero firme. Había una fuerza silenciosa en la postura del perro, una confianza que Emma no había visto antes. Ya no era el alma temblorosa y rota que había encontrado al principio bajo el puente. Era Maximus, un luchador, un sobreviviente, y estaba listo para enfrentar lo que viniera con ella. El desconocido, al ver la renovada determinación del perro, dio un paso al frente, con las manos extendidas y la voz baja y amenazante. ¿Crees que puedes quedártelo? ¿Crees que este perro te pertenece? Sus palabras estaban cargadas de desdén, como si considerara a Emma solo un obstáculo en su camino, alguien que no comprendía el valor de lo que ella protegía. Este perro tiene un propósito, una misión mucho más allá de lo que tú podrías proporcionarle. No pertenece aquí. El corazón de Emma latía con fuerza, pero se mantuvo firme. No le tenía miedo. No le tenía miedo al hombre que había venido a llevarse a Maximus, el hombre que representaba la fuerza de la crueldad y el control del que Maximus había escapado. Emma sabía por qué luchaba. Luchaba por la libertad de Maximus, por su derecho a elegir su propio camino. Un camino que no implicara ser tratado como una herramienta, un arma para usar y desechar cuando ya no fuera necesario. «Te equivocas», dijo Emma con firmeza, con la voz firme a pesar del torbellino de emociones que la azotaba. No es solo un soldado, no es solo un arma. Es un ser vivo que respira y merece una vida libre del pasado que intentó destruirlo. No dejaré que lo recuperes, ni ahora ni nunca. El hombre dio otro paso al frente, con el rostro contraído por la frustración, pero Emma no se movió. Se interpuso entre él y Maximus, con las manos aún apoyadas suavemente en el lomo del perro, como para decirle en silencio que ya no tenía que luchar solo en esta batalla. Maximus, aunque aún receloso, no retrocedió. Se mantuvo erguido, su cuerpo ya no rígido por el miedo, sino fuerte, como si la confianza que había empezado a depositar en Emma llenara ahora los vacíos donde antes habitaba el miedo. La mirada del desconocido pasó de Emma a Maximus, con una expresión endurecida. «No entiendes a qué te enfrentas», espetó, con una mezcla de ira y frustración en la voz. «¿Crees que esto es amor? Se trata de algo mucho más grande de lo que imaginas. La organización para la que trabajo no cede activos, jamás». La mente de Emma corría, intentando comprender la amenaza, pero no flaqueó. No tenía ni idea de quién era ese hombre ni qué representaba, pero no iba a permitir que llevara a Maximus de vuelta al oscuro pasado que casi lo había destruido.
No podía permitirlo. El pasado ya le había arrebatado bastante. Le había arrebatado su confianza, su libertad y su vida, pero ya no. No, mientras ella estuviera allí para protegerlo. Tienes razón, dijo Emma con voz suave, pero con una fuerza silenciosa. Esto es más grande de lo que pensaba, pero no voy a ceder. Maximus merece vivir, no como una herramienta, sino como un ser vivo que merece amor, seguridad y un futuro. El rostro del desconocido se tensó, su mandíbula apretada con determinación, pero no se acercó. Era evidente que él tampoco tenía intención de ceder, pero algo en el aire había cambiado. Emma lo percibía. Maximus también. Ya no se quedaba allí solo por miedo. Se quedaba allí con un propósito, un sentido de pertenencia. Por primera vez, Maximus no solo sobrevivía, elegía vivir. El hombre echó una última mirada al perro, con expresión indescifrable, antes de darse la vuelta y alejarse. Al desaparecer en la distancia, Emma sintió una extraña sensación de alivio. Pero la batalla no había terminado. Sabía que esta no sería la última vez que se enfrentaran a la amenaza del pasado de Maximus. Había fuerzas ahí fuera que no se detendrían ante nada para recuperarlo, para obligarlo a regresar a una vida que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Pero Emma no tenía miedo. No iba a permitir que volviera a eso. Girándose hacia Maximus, Emma colocó suavemente su mano sobre su cabeza, sintiendo la suavidad de su pelaje bajo sus dedos. «Ahora eres libre», susurró suavemente, con la voz llena de emoción. «Nos aseguraremos de que sigas siendo libre. Estamos juntos en esto, Maximus». Maximus la miró con una mirada tranquila y firme, libre del miedo y la desconfianza que una vez los dominaron. En ese momento, Emma comprendió que ya no eran dos seres separados que luchaban por su propia supervivencia. Eran un equipo, unidos por el vínculo silencioso y tácito que había crecido entre ellos a lo largo de las semanas, por la lucha compartida y por la confianza que había empezado a florecer tras todo lo vivido. Maximus emitió un gemido bajo, no de miedo, sino de alivio, y meneó ligeramente la cola. El cambio en él era innegable. Ya no era el perro destartalado que había sido abandonado bajo el puente. Ya no era el soldado usado y desechado. Era un perro, un ser vivo con futuro, con la oportunidad de construir algo nuevo. La pelea estaba lejos de terminar, pero Emma sabía una cosa con certeza. Maximus había ganado. Los días pasaban, cada uno un paso adelante en la recuperación de Maximus, aunque Emma sabía que ambos aún cargaban con el peso del pasado. No se trataba solo de que el perro sanara, sino de asegurarse de que se sintiera seguro, de que comprendiera que ya no era un arma y de que pudiera volver a confiar en el mundo que lo rodeaba. Emma dedicaba sus días a hacer más que alimentarlo o brindarle atención médica. Estaba construyendo algo mucho más importante, un sentido de pertenencia, de seguridad y de amor. Maximus, a su vez, comenzaba a aceptar que esta era su vida. Ahora se acabó el abandono, se acabó el miedo, pero la batalla no había terminado. La sombra del pasado de Maximus se cernía sobre ellos, tan real como la cicatriz en su pierna, tan profunda como el miedo que aún se escondía en sus ojos. Emma sabía que aún no estaban a salvo, no del todo. El mundo que una vez traicionó a Maximus no lo olvidaría tan fácilmente. Ella lo protegería, costara lo que costara. Ya no se trataba solo de salvar al perro, se trataba de demostrarle que podía confiar, que podía volver a vivir. Merecía la oportunidad de experimentar la paz, algo que le habían negado durante demasiado tiempo. Una noche, sentados fuera del refugio, Emma observó a Maximus, su cuerpo recostado cómodamente a su lado, con la mirada fija en las estrellas.
Había calma en su calma. Su respiración se aquietó. Su cuerpo ya no estaba tenso. Era un proceso lento, pero era progreso. Podía verlo en su forma de moverse, en cómo ya no se estremecía ante cualquier sonido desconocido y en los momentos en que la buscaba, confiando en que sería su ancla. Estas eran las pequeñas señales que le daban esperanza. Esta era la transformación que había comenzado el día que lo encontró bajo el puente. Esta era la vida que estaban construyendo juntos y apenas comenzaba. Pero mientras Emma permanecía sentada en silencio con Maximus, descansando a su lado, no podía olvidar la promesa que le había hecho. Le había prometido protegerlo, darle un futuro, y sabía, en el fondo de su corazón, que el camino no siempre sería fácil. Pero no importaba, porque por primera vez en mucho tiempo Emma vio un futuro que no se basaba en el miedo y la supervivencia, sino en algo mejor, algo lleno de amor, libertad y paz. Y ese futuro, comprendió ahora, estaba en sus manos. La transformación de Maximus no fue solo física, se manifestó en su forma de mirar el mundo. Sus ojos ya no estaban ensombrecidos por el miedo, estaban llenos de algo más fuerte. Ya no solo sobrevivía, estaba viviendo. Sentados juntos en la quietud de la noche, Emma rozó el pelaje de Maximus con los dedos, sintiendo la calidez de su cuerpo, la calma del momento y el peso de todo lo vivido. Habían llegado muy lejos, y pasara lo que pasara, había una cosa con certeza: estaban juntos en esto. Su lucha no había terminado. Los desafíos que les esperaban serían duros, pero Emma los afrontaría con Maximus a su lado. Había un destello de esperanza en los ojos de Maximus, una fuerza silenciosa que desconocía. Y al mirarlo, Emma supo que no se trataba solo de rescatar a un perro, se trataba de reconstruir una vida juntos. Ambos habían pasado por su parte de oscuridad, pero ahora, con cada nuevo día, caminaban hacia la luz. Era lento, incierto pero real, y mientras la noche se alargaba con las estrellas brillando intensamente, Emma no pudo evitar sonreír. No era solo porque Maximus se estuviera recuperando, era porque ambos habían aprendido algo importante. Nadie, sin importar su pasado, está incorregible. La historia de Maximus es más que un simple rescate. Es un testimonio del poder de las segundas oportunidades y la fuerza de la compasión. Todo perro merece la oportunidad de vivir una vida libre de miedo y sufrimiento, y cada persona puede marcar la diferencia en su camino. Si te conmueve la historia de Maximus, compártela, apoya a los refugios locales y ayuda a los animales necesitados a encontrar su propia segunda oportunidad. Recuerda, cada acto de bondad cuenta. Juntos podemos marcar la diferencia, porque ninguna vida debería ser abandonada jamás.